Un cordial saludo para todos. El propósito de este video es hablarles un poco acerca de las tablas de frecuencias de datos estadísticos y de cómo estas tablas nos permiten ordenar los datos de manera que representan numéricamente las características de un grupo de datos o de una muestra. También les hablaremos un poco acerca de los gráficos estadísticos, ya que estos gráficos de cierta manera nos permiten de una sola mirada poder observar y apreciar la variabilidad, la tendencia, los patrones y la escala de los datos que hemos obtenido. Mediante la solución del taller de estadística logramos realizar 3 tablas de frecuencia. La primera es una tabla de frecuencia simple para una variable cuantitativa discreta. La segunda es una tabla para datos agrupados por intervalos. Y la tercera una tabla de frecuencia para una variable cualitativa. En el primer punto del taller nos plantean lo siguiente. En una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta, a la edad de los hijos. Nos presentan entonces los datos correspondientes a las edades de los hijos de los trabajadores. En total se cuenta con 70 datos. Los datos son las respuestas dadas por los trabajadores, para lo cual realizamos una tabla de frecuencia simple para una variable cuantitativa discreta. Tenemos entonces la variable X, que son los datos que nos presentan y que se ordenan de menor a mayor en la tabla. En este caso, los números van del 1 al 10, ese es el rango de edades de los trabajadores. Continuamos entonces con F sub i, que es denominada la frecuencia absoluta y que hace referencia al número de veces que se repite un dato. La suma de este nos debe dar el número inicial con el que contamos, en este caso 70 datos. Mi compañero continúa explicando las demás frecuencias. Bueno, la siguiente es la F mayúscula. Esta es la frecuencia acumulada. Esta es la suma de las frecuencias absolutas. Se toma el primer dato de la frecuencia absoluta, se suma con el segundo con el tercero y así sucesivamente. La siguiente es H sub i, que es la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta dividida por el número de datos, que en este caso sería 70. La suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Por último, tenemos la variable H mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. Esta es la suma de las frecuencias relativas. Se toma el primer dato de la frecuencia relativa, se suma con el segundo con el tercero y así sucesivamente. Se hace de la misma manera que en la frecuencia acumulada. La suma de las frecuencias relativas acumuladas debe ser igual al 100%. Bueno, en el segundo punto que nos pide el taller, nos dan los siguientes datos. Nos dan una tabla con las medidas de 30 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día. Estas medidas son dadas en cifras decimales. Para estos datos se realiza una tabla de frecuencia para datos agrupados por intervalos. Iniciamos determinando el rango mayor y el rango menor de los datos obtenidos. Calculamos el número de intervalos que se requiere mediante la siguiente fórmula: 1 más 3.3 logaritmo de n, que en este caso n es el número de datos con el que se cuenta, en este caso 30 datos, medidas de tornillos pues. Continuamos calculando la amplitud, que es el resultado de la división entre el rango y el número de intervalos obtenido. Por consiguiente, el rango ampliado se obtiene de la multiplicación entre el número de intervalos y la amplitud. Mi compañero seguirá con este caso. Bueno, buenas tardes. Dando continuidad al segundo punto que estaba explicando mi compañero, continuamos determinando la diferencia, que ésta se obtiene de la resta entre el rango aplicado. Por último, calculamos el primer intervalo tomando el dato menor, en este caso es 10.2 menos 0.5 por el resultado de la diferencia. Y de esta manera obtenemos el primer intervalo en base a los 5 siguientes. Tabulamos los datos en la tabla, los 6 intervalos, y continuamos con el cálculo de la marca de la clase, que hace referencia al punto medio entre el límite inferior y el límite superior de intervalos. Por ejemplo, el límite inferior del primer intervalo es 10.2 y el superior es 10.5. La marca de la clase sería 10.4. Después de obtener la marca de la clase, continuamos calculando las frecuencias absolutas y relativas de la misma manera que se realizaron
por el mismo ejercicio. En este punto realizamos el gráfico de un histograma, ya que es lo más apropiado cuando se tiene una distribución de las diferencias agrupadas por intervalos, como lo vemos en este caso. Ya mi compañero les termina de explicar el tercer punto. Un saludo para todos. Yo les voy a hablar un poco sobre el tercer punto del taller, donde nos muestra un gráfico con la composición de una empresa de confecciones, que en total cuenta con 10 empleados. Para este punto realizamos una tabla de frecuencia simple para una variable cualitativa. Tenemos n, que es el número de datos. En este caso sería el total de trabajadores de la empresa, o sea, n igual a 110. Tenemos la variable x, que sería cada una de las áreas de la empresa de confecciones que nos muestran en el gráfico, como lo son la costura, el empaque, el armado, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos HI en la tabla. Eso pues es la frecuencia relativa, que son los porcentajes relacionados en el gráfico de la composición de la empresa, correspondiente a cada área. La suma de esta frecuencia debe ser siempre igual a 1. Ahí que hacemos, para calcular FI tenemos la siguiente fórmula que nos dice que es HI igual a FI sobre N y FI igual a HI por N. ¿Qué hacemos ahí? Tomamos los porcentajes de HI y los multiplicamos por N, que sería 110. Y de esta manera se obtiene la frecuencia absoluta, en donde la suma de las frecuencias debe ser igual a N, o sea 110. En este punto realizamos el gráfico de la torta o del pastel, ya que en este gráfico nos permite la comparación de áreas para hacerse una idea de las magnitudes relativas de los números.